cual habíamos visto que era la presencia de hematuria. La hematuria puede ser de etiología fisiológica, patológica, transitoria, persistente u otras. Pero para definir hematuria como tal, se tiene que tomar en cuenta esto: que en 3 determinaciones, una diferencia de una semana una a la otra, tiene que haber la presencia de sangre en la orina. Si no cumple ese criterio, pues no es hematuria. Sabemos que en condiciones normales la orina es de un color amarillo ámbar y el color va a variar dependiendo de la cantidad de ingesta de líquido cada individuo. Tenemos una hematuria acá, roja retirante, y acá tenemos una hematuria. Y ya vimos cuál el motivo por qué la hematuria extraglomerular es rojo rutilante y la hematuria de etiología glomerular es de etiología oscura o como color Coca-Cola. Entonces, cualquier proceso inflamatorio que afecte el capilar glomerular, ya sea secundario a una enfermedad local o sistémica, genera algo que se denomina glomerulonefritis. Existen 3 términos que se utilizan de manera indistinta, pero cada término hace referencia a una cosa específica. Acá tenemos, por ejemplo, el término de glomerulonefritis aguda. Hace referencia a los cambios patológicos que se observan en el capilar glomerular a través de un microscopio. Patología. Entonces, cualquier causa puede causar glomerulonefritis. Cuando se habla de glomerulonefritis post-estreptocócica, hace referencia a la agente causal que está causando el proceso inflamatorio. Post-estreptocócica, ¿por qué? Porque es el agente más común o responsable del proceso inflamatorio del capilar glomerular. Y el síndrome nefrítico agudo como tal hace referencia al concepto clínico, o sea, a las manifestaciones que puede presentar este individuo, y específicamente habla de una enviada, que son la hematuria, hipertensión y edema. Entonces, el daño que se encuentra en esta enfermedad es en esta estructura. Ya vimos que el capilar glomerular tiene sus 3 capas, ¿verdad? Sobreprevio, membrana basal y la capa porositaria. En el proceso inflamatorio de la glomerulonefritis se afecta tanto esto como la membrana basal del capilar glomerular. Y a mayor daño o a mayor proceso inflamatorio, peor pronóstico. Esta enfermedad es una enfermedad ya muy antigua. Fue descrito inicialmente por Hipócrates, con presencia de individuos que cursaban con presencia de hematuria, lumbalgia y cambios en el volumen urinario. Posteriormente fue descrito en el año 27 por Richard Gibbs, ya el cual ya le pone el nombre de enfermedad de Gibbs. Y hasta más o menos el año 1839 y 1915 es donde se observan primeramente los diferentes cambios histopatológicos. Y eso también gracias al avance de la medicina. Existen muchas clasificaciones de la glomerulonefritis o del síndrome nefrítico. Hay clasificaciones que comprenden la etiología, el componente más afectado, el tiempo, y acá tenemos una de esas clasificaciones que hace referencia esta clasificación al componente inmunopatológico que causa esta enfermedad. Ahí, por ejemplo, tenemos las glomerulonefritis por inmunocomplejos, en la cual el antígeno anticuerpo se depositan en el capilar glomerular.
Y ahí tenemos las causas más procesos infecciosos. Infecciosos por bacterias, hongos, virus, parásitos. La nephropatía, la nefritis. También tenemos la glomerulonefritis asociada a anticuerpos, que son los anticitoplasma de neutrones. Tenemos sobre todo las dos vasculitis, la granulomatosis biliar y la poliomyelitis microscópica. Existen también anticuerpos contra la membrana basal. Tenemos la enfermedad de glomerulopatías en la cual se consume principalmente el complemento C3, lo que lleva glomerulonefritis C3, enfermedad de depósitos venosos. También tenemos las asociadas a inmunoglobulinas monoclonales, sobre todo observados en las gamopatías monoclonales. Esta es una de las clasificaciones de la enfermedad, pero también se pueden clasificar según el origen. Si el origen se denomina que es primario, el problema es de origen primario. Si es secundario una enfermedad sistémica, como lupus, diabetes y otros. Y en las causas primarias de enfermedad donde el riñón está afectado y no existe una enfermedad sistémica, se encuentran sobre todo las glomerulonefritis primarias, como la membrana proliferativa y la esclérica tóxica. Según el patrón histopatológico, también existe otra clasificación. ¿Ya? Según este patrón histopatológico, hace referencia a la proliferación o proliferación de las células que se encuentran en el mesanquio. Si existe proliferación de estas células mesanquiales, se denominará proliferativa. Si existe poco o nula proliferación, pues se llamará no proliferativa. Dentro de las proliferativas, miren, tenemos allí la nephropatía periférica, la membrana proliferativa, la propósito, y dentro de las no proliferativas, la esclerosis central y la glomerulonefritis membranosa. Esto es muy importante, sobre todo cuando hacemos la biopsia renal. Cuando se hace la biopsia renal, se puede observar todos estos cambios mencionados. Según el tiempo o la evolución clínica, también se puede subdividir en aquellos que tienen un comienzo agudo, aquellos que tienen una evolución subaguda y aquellos que tienen una evolución crónica. Generalmente aquellos individuos que tienen una evolución crónica tienden a la cronicidad y llevar a una insuficiencia renal y terminar en terapias diálicas. Pero eso no significa que una evolución clínica aguda signifique que no puede llevarlo a una terapia de sustitución renal. Porque, por ejemplo, enfermedades como la nephropatía lúpica clase 4 son enfermedades muy agresivas que desde el inicio de la enfermedad generan un proceso inflamatorio tan severo que los pacientes terminan en diálisis de manera transitoria y posterior a su recuperación siempre quedan con algún daño cerebral. Otra clasificación también tenemos dependiendo al consumo o no consumo del complemento. Sí. Lo dividimos en dos grupos, complemento normal y complemento reducido. Enfermedades que usan con complemento normal, tenemos sobre todo son los primarios, cambios mínimos que pasan en el cardio, ahí tenemos la nephropatía periférica y la membranosa. Y aquellos individuos que tienen complemento reducido, ociosa, lúpica, membrana y asociado a fibromialgia. Entonces existen muchas clasificaciones, todas sirven. ¿Cuál utilizar? La que guste. Esta clasificación también nos va a servir para esto. Si en la glomerulonefritis hay complemento reducido, pues se sospechará principalmente en estas enfermedades. Si
Si el complemento está normal, tendremos que sospechar estas enfermedades. Y también nos va a servir para el pronóstico y también para el inicio del tratamiento y el seguimiento de la paciente. Entonces, esta enfermedad representa aproximadamente el 10 al 15% de todas las enfermedades inmunitarias, responsables del 25 al 30% de enfermedad renal crónica. Y miren, la mayor parte de los episodios de la glomerulonephritis postinfecciosa son asintomáticos. ¿Qué supera los síntomas? O sea, 4 personas son asintomáticos, de los 4, solo uno presenta la sintomatología clásica. En esta clase, entonces, nos vamos a enfocar solamente a ver la glomerulonephritis aguda según su etiología, y específicamente la postestreptosis, porque es el más común, responsable del 80-90% de las glomerulonephritis. Entonces, esta entidad se define como un proceso inflamatorio con proliferación celular del glomérulo mediado por una etiología inmune, causado por el estreptococo tetrahemoglobina del grupo A. Pero no solamente puede ser causado por este agente etiológico, puede ser causado por otros agentes infecciosos, como es aquí. Agentes infecciosos, bien, sabemos hoy. En primer lugar, el estreptococo. Ahí tenemos la influenza, el neumococo, el meningococo, el micoplasma, salmonella, todos agentes bacterianos. También tenemos el grupo de los virus, hepatitis B, C, VIH, parasitis, varicela, rubéola, etc. Fúngicos. Ahí tenemos el falciparum, toxoplasma, trichomoniasis, desmoniasis y porongos, las cándidas y los toxicioides químicos. Como ven, la etiología infecciosa es muy variada. Y dependiendo de las condiciones del individuo, pues se va a tener que sospechar de esta entidad. Por ejemplo, pacientes con HIV, inmunodeprimidos, seguramente la gente etiológico será parásitos. Si un paciente cruza con hepatitis C o individuos que son drogas de creativas, lo más seguro es que tenga hepatitis. Y eso causa el proceso inflamatorio. Entonces, en cada caso se tendrá que sospechar. Pero va a depender mucho de las condiciones de cada individuo. Esta enfermedad afecta preferentemente a individuos de 5 a 15 años de edad. Es poco frecuente, pero miren esta relación. Mayores de 50 años en países desarrollados, mucho más frecuente. Afecta más a los hombres. Afecta a 2 hombres por una mujer. La mayoría de esta enfermedad es asintomática. Es como esa sensación de dolor, molestias abdominales, un poco de hematuria y desaparece. No existe predilección por ningún grupo etario. Pero recuerden también que la mayoría de los pacientes, cuando tienen un proceso infeccioso, ya sea viral o bacteriano, lo primero que ingieren es medicamento. Y gracias a eso, la incidencia de la enfermedad ha reducido considerablemente. Pero eso ha llevado a mayor resistencia antimicrobiana. Miren, la epidemiología a nivel mundial pues varía, ¿no? Dependiendo de las estadísticas que ellos reportan. Aquí tenemos países, por ejemplo, Brasil, 22.8 casos. Estados Unidos, 0,7 casos. Y países, miren, de la Oceanía, 7.3. Entonces, dependiendo de dónde nos encontremos,
la incidencia varía considerablemente. No es la misma para todos el mundo. Entonces no varía. Hay lugares donde existe mayor incidencia y prevalencia y hay lugares donde la incidencia está distribuida. Entonces, en etiología ya mencionamos que era el estreptococo heterolítico del grupo A. Pero no todos los estreptococos causan una glomerulonefritis. Específicamente hay serotipos. Serotipos como el 1, 2, 4 y 12 son responsables de procesos infecciosos de vías aéreas superiores. ¿Y cuándo aparecen los procesos infecciosos de vías aéreas superiores? Cuando hace frío. Serotipos como el 49, 55, 55 y 60 causan infecciones cutáneas. Y las infecciones cutáneas cuando aparecen en épocas de calor. Verano. Entonces, dependiendo a la época del año también, el serotipo predominante va a variar. Respecto a la patogenia de esta enfermedad, en condiciones normales, todos los seres humanos tenemos la capacidad de repeler los antígenos antígenos. Carga negativa, cargas iguales, se rechaza. No solamente somos capaces de repeler el antígeno, también los inmunocomplejos. Anticuerpo, antígeno. Eso es lo que ocurre en condiciones normales. Pero cuando existe la infección del estreptococo, estas sustancias tienen capacidad de activar la plasmina o el plasminoma. Estas sustancias, una vez activadas, activan la propolagenasa y la latente humedad. Una vez activadas, estas proteínas destruyen la carga negativa de la parte. Y si se pierde esa carga, el antígeno anticuerpo pasa y se deposita en la mitad